En la clase número 2 vamos a trabajar sobre el concepto de paradigmas, la clasificación paradigmática y las implicancias de estos paradigmas en la aplicación en las lógicas de investigación. Un paradigma de investigación es un conjunto de creencias, de valores que orientan el trabajo del investigador. El concepto de paradigma fue acuñado por primera vez por Thomas Kuhn, quien en su libro La estructura de las revoluciones científicas comienza a hablar acerca de los paradigmas como los modos en los que la ciencia va avanzando. Kuhn, como muchos otros filósofos de la historia de la ciencia, se preguntaba cómo es que la ciencia avanza, cómo es que el conocimiento se desarrolla. Y empieza a pensar en un sistema que incluía la posibilidad de que a través del tiempo fuera cambiando el modo o el sistema de creencias en un grupo de investigadores o de científicos, y a este modo lo denominó paradigma. Desde la definición del vocabulario, paradigma significa mirar por todos lados. Y lo que contiene este paradigma es, como decía Kuhn, la posibilidad de que el investigador mire la realidad que va a investigar como si fuera a través de unos anteojos. Es decir, este sistema de creencias de alguna manera se interpone entre la realidad y la percepción del investigador, y hace que el investigador vea de esa realidad solo aquello que su sistema de creencias le permite ver. A lo largo de la historia de la ciencia podemos hablar de la existencia de distintos paradigmas. Una de las cuestiones que me gustaría dejar en claro es que hay distintas clasificaciones paradigmáticas y que eso depende del campo de la ciencia desde el cual uno esté tratando de identificar los paradigmas. Hay autores que hablan de la existencia de 2 paradigmas fundamentales, hay otros que hablan de la existencia de 3, de 4, de 6. Eso depende fundamentalmente de dónde se pone el foco para la diferenciación o clasificación, y también del área disciplinar desde la cual se esté tratando de identificar o de conocer estos paradigmas. Fundamentalmente, al hablar de paradigmas, nosotros estamos frente a la necesidad de definirlos y de compararlos a los efectos didácticos, es decir, a los efectos de ser enseñados y de ser comprendidos por un grupo de alumnos. La mejor manera es siempre ponerlos en comparación. Entonces nosotros vamos a comparar estos paradigmas en función de ciertos supuestos o ciertos interrogantes que tendrán y adoptarán características distintas de acuerdo al paradigma de que estemos hablando. Estos supuestos son los supuestos ontológicos, los supuestos epistemológicos, los supuestos axiológicos y los supuestos metodológicos. En el campo de la educación, más allá de las distintas clasificaciones de acuerdo a los distintos autores, existen al menos 2 posturas paradigmáticas muy diferenciadas. Uno es el paradigma positivista, que en su versión más actualizada es el paradigma pospositivista, y otra, el paradigma constructivista o sociocrítico. Las denominaciones de los paradigmas dependen también del autor que uno consulte, pero fundamentalmente estas 2 posturas, que son posturas antagónicas, son las que predominan en el campo de la educación. Vamos a ir revisando cada una de estas posturas y las vamos a revisar a la luz de estos 4 supuestos que enuncié anteriormente. El primer paradigma que vamos a nombrar es el paradigma positivista o pospositivista. En la versión más tradicional hablamos de un paradigma positivista, de la ciencia resultante de la ciencia positiva, que también es conocido como paradigma hipotético deductivo, también es conocido como paradigma racionalista, y también es conocido como paradigma cuantitativo porque de sus supuestos derivan la metodología o la lógica cuantitativa de investigación. En la actualidad, este paradigma positivista no puede ser encontrado en su estado puro, sino que en realidad ha sufrido una evolución a partir de las posturas filosóficas del falsacionismo, que introdujeron la duda y la probabilidad dentro del positivismo, de donde surge la postura pospositivista, que es una postura positivista mucho más ayornada, que incluye la posibilidad de falsar hipótesis, de corroborar, de confrontar hipótesis en la realidad. Incluye términos de probabilidad y de error. Este paradigma positivista, desde el punto de vista ontológico,
es decir, tratando de responder a la pregunta ¿cuál es la naturaleza de la realidad?, entiende que la realidad es objetiva y es fragmentable. La realidad es objetiva porque existe independientemente de lo que el sujeto puede interpretar de esa realidad. La realidad está fuera del sujeto, existe, está ahí, es palpable, es posible de ser aprehendida a través de los sentidos. Todo aquello que escapa a este nivel de tangibilidad no es considerado realidad como objeto de investigación. Y además sostiene que esta realidad es una realidad fragmentable, es decir, que puede ser partida en partes iguales y que si uno estudia una parte de esa realidad, una porción de esa realidad, estaría dando cuenta del todo porque esa porción es representativa del todo. En cuanto al paradigma constructivista o paradigma sociocrítico, que es un paradigma que surge fundamentalmente en el campo de las ciencias sociales y humanas, también es conocido como paradigma interpretativo y en su evolución o presentación más nueva es conocido como paradigma sociocrítico, entiende que la realidad es subjetiva, es decir, que la realidad existe en tanto y en cuanto hay un sujeto que la interpreta, que la intenta conocer, y es una realidad múltiple. Es decir, que hay tantas versiones de la realidad como sujetos están percibiendo esa realidad. La realidad no es solo una y verdadera, sino que hay tantas realidades como sujetos están mirando esa realidad. La realidad además es dinámica, es decir, que está en constante movimiento, no es estática, es una realidad construida, es decir, que es el resultado de la acción de muchos sujetos sobre ella. Es una realidad holística, es decir, que no puede ser separada en partes, sino que debe ser comprendida en el todo, tiene sentido en el todo, y además es una realidad histórica, es decir, está atravesada por los condicionamientos históricos propios del contexto. El siguiente supuesto por el cual vamos a comparar estos dos paradigmas es el supuesto epistemológico. Este supuesto fundamentalmente nos remite a preguntarnos cuál es la relación entre sujeto y objeto de investigación. ¿Cuál es la relación entre sujeto y objeto de investigación? Es decir, ¿cuál es la relación que se establece entre el sujeto que investiga y el objeto de esa investigación? En el paradigma pospositivista, esa relación entre sujeto y objeto es una relación independiente, no se afectan mutuamente. La distancia frente a aquello que se pretende investigar es vista como condición necesaria para alcanzar un conocimiento objetivo. Es decir, el sujeto y el objeto no se relacionan, tienen que estar separados, no se afectan mutuamente, existen independientemente y, digamos, para que la investigación sea válida, es necesario que esa distancia entre sujeto y objeto exista y esté resguardada. Esto lo podemos ver, por ejemplo, fundamentalmente, para que ustedes tengan como un ejemplo, en la relación que se establece entre un encuestado y un encuestador. No hay ningún tipo de vinculación entre el sujeto que investiga y el sujeto investigado. Es una relación totalmente objetiva. Esa relación objetiva es garantía de la confianza en el dato. En cambio, en el paradigma constructivista, esa relación entre sujeto y objeto está asignada por la interrelación. Hay un vínculo que debe establecerse entre el sujeto de investigación y el objeto investigado. El principal motivo por el cual se da esta interrelación es que el investigador está inmerso en el contexto de interacción que se investiga. Es decir, el investigador y el investigado comparten el mismo contexto. Y ese es un punto importante de relación. Y también, por otro lado, se asume que la influencia que existe entre el investigador y el sujeto investigado es parte de la investigación, es decir, que no puede ser separado. Pasamos ahora a los supuestos axiológicos. Los supuestos axiológicos nos remiten a la pregunta de qué papel juegan los valores en la investigación. En el paradigma pospositivista, el investigador busca desprenderse de los propios valores, es decir, hay un tratamiento avalorativo. Los presupuestos, las valoraciones, todo esto está fuera del proceso de investigación. En cambio, en el paradigma constructivista sociocrítico, el investigador asume que sus valores tienen influencia en el proceso de conocimiento y que esos valores también son un instrumento de intercambio y de vinculación con el sujeto investigado. Es decir, que hay una interrelación fluida y a la vez hay valores que se ponen en circulación y el cual
el investigador, en vez de intentar despojarse de esos valores, intenta incluirlos dentro del proceso de investigación. En cuanto a los supuestos metodológicos, los supuestos metodológicos nos remiten a la pregunta cuáles son los procedimientos que se utilizan para construir la evidencia empírica y cómo se relacionan con los momentos del diseño. Es decir, cuáles son los procedimientos, cuáles son las herramientas, las estrategias de abordaje de la realidad, de la evidencia empírica y cómo se van relacionando esos distintos momentos en el diseño de investigación. Vamos a ver que según el paradigma en el cual uno esté posicionado, estos elementos cambian. En el paradigma pospositivista hay una operacionalización de conceptos teóricos en términos de variables, dimensiones, indicadores y categorías. Es decir, los conceptos teóricos que son abordados en la investigación sufren un proceso de operacionalización, es decir, de acercamiento a lo más concreto, a la realidad empírica, el cual se hace a través de la identificación de variables, de dimensiones, de indicadores y sus categorías. Es decir, va pasando de un proceso de mayor abstracción a un proceso de menor abstracción o más vinculación con la empiria. También se utilizan técnicas estadísticas, es decir, todo aquello que tiene que ver con los análisis matemáticos, con la expresión en números, en porcentajes, con la posibilidad de pensar en las relaciones que hay entre estas variables, entre estos indicadores. Fundamentalmente la teoría determina la empiria, como acabamos de ver. Si nosotros partimos de un concepto teórico abstracto y tratamos de llevarlo a su máxima expresión en cuanto al dato empírico, lo que estamos haciendo es, desde la teoría, un camino hacia la empiria. Entonces siempre el pensamiento teórico el que guía la búsqueda empírica. Hay un fuerte papel de la teoría en el diseño de investigación, es decir, que hay una fuerte preocupación del investigador por construir un marco teórico amplio y detallado, bien desmenuzado, donde se describe exactamente el objeto de investigación. Y existe el nivel de generalización en términos de predictibilidad, es decir, el investigador lo que busca es establecer reglas, patrones de comportamiento que luego sirvan para generalizar esas conclusiones en otras experiencias de la realidad que nos lleven a generalizar. Esa generalización tiene un fin que es el de poder predecir, es decir, anticiparse a los hechos y poder decir qué va a suceder en caso de que unas variables y otras se pongan en juego. ¿Qué es lo que va a suceder? La idea es generalizar. Bien, en cuanto a los supuestos metodológicos en el paradigma constructivista y sociocrítico, lo que podemos decir fundamentalmente es que los conceptos y las categorías emergen en forma inductiva a lo largo de todo el proceso de investigación. ¿Esto qué quiere decir en los fines prácticos? Que el investigador parte de un marco teórico muy acotado, muy breve, que solo describe las categorías principales contenidas en el problema de investigación, pero que ese marco teórico se va completando y construyendo a lo largo de todo el proceso de investigación. Es decir, que ese marco teórico termina cuando termina el proyecto de investigación, es cerrado en ese momento. Mientras tanto, permanece abierto, recibiendo todo tipo de inclusiones teóricas que ayuden a interpretar o a entender el fenómeno en estudio. Las categorías teóricas también emergen de la realidad, es decir, que hay un fuerte trabajo de la realidad que de alguna manera va mostrando también cuáles son las necesidades teóricas para explicar esos acontecimientos de la realidad que quizás inicialmente no estuvieron previstos, pero que al aparecer en la realidad se toman como parte de la investigación y deben ser investigados y deben ser interpretados y deben ser explicados y descritos. Este es un proceso que se da a lo largo de toda la investigación. Hay también un análisis en profundidad y en detalle. Fundamentalmente se habla de un análisis recursivo que marca la idea de dialéctica entre teoría y empiria, es decir, que hay
constantes avances y retrocesos que vinculan la teoría y la empiria, es decir, el investigador va al campo, va a la empiria, recoge información, esa información al intentar ser analizada exige que el investigador busque aportes teóricos que le ayuden a interpretar y a entender esto que la realidad le muestra, y luego con ese bagaje teórico nuevo vuelve a la realidad, y es así en esa constante dinámica recursiva de avances y retrocesos como se va construyendo la teoría desde este paradigma. El diseño de investigación es un diseño flexible, es un diseño interactivo, es flexible fundamentalmente porque no está constituido por etapas o fases que deben ser cumplidas una a continuación de la otra, sino que se habla de una interactividad. Estos momentos o dimensiones del proceso metodológico van siendo completados y van siendo repensados y revisados constantemente en todos los aspectos de este proceso de investigación. Entonces se habla de una situación de interactividad, ¿sí? El diseño, entonces, decíamos que es flexible porque hay ciertas partes del diseño que pueden ser modificadas al momento del desarrollo de la investigación. Es decir, por ejemplo, si inicialmente se seleccionó una muestra de sujetos y aconteció algo en lo empírico que hace modificar esa muestra, la muestra se modifica y luego se justifica por qué ha sido la modificación. Si han sido previstos ciertos instrumentos de recolección de datos y luego es necesario incluir otros, esos otros se incluyen y luego se justifica. Se llega hasta el punto de poder modificar los mismos objetivos de investigación. Estos objetivos de investigación pueden sufrir modificaciones a lo largo del proceso. Y fundamentalmente este paradigma lo que intenta es comprender e interpretar la realidad, es decir, comprender la realidad, entender qué es lo que allí sucede, tratar de explicar qué es lo que aquí acontece, ¿sí? Y reunir toda la serie de elementos que permitan tener una idea acabada de lo que está sucediendo en esa realidad, ¿sí? El fin último de este paradigma es el cambio y la mejora. Es decir, hay una fuerte impronta de encontrar ciertas problemáticas de la realidad que nos lleven como investigadores a pensar en qué cambiar y cómo mejorar. María Teresa Sirvent nos lleva a pensar el concepto de lógicas de investigación educativa. Este concepto de lógicas de investigación educativa nos permite pensar cómo estos paradigmas, que son un aporte de la epistemología de la investigación, nos sirve a nosotros para pensar el proceso de investigación científica. Si bien ya vinimos diciendo desde el inicio de la clase de hoy algunas cuestiones relacionadas con los paradigmas que obviamente están en contacto directo con las lógicas de investigación, vamos a clarificar de ahora en adelante, cuáles son esas dos lógicas y qué características tienen fundamentalmente en la investigación educativa. Entonces, María Teresa Sirvent dice que cuando se habla de lógicas de investigación nos referimos a las concepciones básicas, diferenciadas del hecho social, que subyacen a los diferentes modos de operar en el proceso de construcción del objeto, es decir, en el proceso de confrontación de un corpus teórico con un corpus empírico. Lo que la autora está señalando aquí es que estos conceptos que nos vienen, preconcepciones que nos vienen de los paradigmas de investigación, también derivan en ciertos modos de operar en la realidad y marcan de alguna manera el modo en que en un diseño de investigación se va a vincular lo teórico con lo empírico. Algunos postulados de ambas lógicas de investigación apoyados en María Teresa Sirvent. ¿Cómo aborda el mundo una lógica y la otra? Primero decir que una lógica es la lógica cuantitativa y otra es la lógica cualitativa. Decir que el paradigma positivista-pospositivista es la base fundamental de la lógica cuantitativa y que el paradigma constructivista y sociocrítico es la base fundamental de la lógica cualitativa. Bien, ¿cómo aborda el mundo la lógica cuantitativa? En primer lugar, la lógica cuantitativa, de acuerdo a sus posicionamientos paradigmáticos, dice que la realidad es una sola, es solo la que vemos fuera. Se estudia el hecho dividiéndolo en partes o variables, es decir, que
puedo estudiar ese acontecimiento de acuerdo a distintas dimensiones, a distintas variables, que en su conjunto dan cuenta del todo. De esa manera es como el todo se va reconstruyendo, es decir, el todo es la suma de las partes. Dentro de la lógica cualitativa decimos que existen múltiples realidades, que hay tantas realidades como sujetos perciben esa realidad. También decimos que el mundo es una construcción sociopsicológica, es decir, que hay una construcción social y cultural, pero también psicológica, individual del sujeto, que constituye un todo que está interconectado. Y esa realidad, es decir, como hay tantos sujetos, hay tantas realidades, como sujetos perciben esa realidad, estas realidades deben ser entendidas y comprendidas como tales. Es decir, cada sujeto tiene una pequeña porción de lo que esa realidad es. Y la tarea del investigador es ir reconstruyendo esos pedacitos de realidad para tratar de esos pedacitos de realidad que cada sujeto posee para poder construir una idea de realidad. ¿Cuál es la relación entre el sujeto que conoce y la realidad a conocer? El sujeto que conoce puede ubicarse fuera de lo que va a ser conocido, dice la lógica cuantitativa. El sujeto puede ubicarse fuera de lo que va a ser conocido. Es decir, puede guardar ese margen de objetividad, porque justamente la verdad objetiva es una posibilidad y es una necesidad porque implica garantía de confiabilidad del dato. En cambio, dentro de la lógica cualitativa, el sujeto que conoce y la realidad a conocer son interdependientes. Es decir, siempre que hay un sujeto que conoce, hay un objeto conocido que están inscriptos en el mismo contexto, y que son interdependientes, están profundamente relacionados. ¿Sí? No puede hablarse de objetividad, no puede hablarse aquí de un sujeto investigador que conoce objetivamente una realidad. ¿Qué papel juegan los valores para entender el mundo? Dentro de la lógica cuantitativa, los valores deben ser suspendidos para entender el mundo, es decir, no puede haber intrusión de valores dentro del proceso de investigación. En cambio, en la lógica cualitativa, los valores van mediatizando la forma de cómo un acontecimiento es entendido. Es decir, los valores siempre están presentes. Es más, el investigador cualitativo lo que dice es que es una falacia pensar que uno puede despojarse de los valores y mirar la realidad objetivamente. Estas dos lógicas que aparecen en el campo de la investigación educativa si bien son excluyentes una de la otra, también pueden ser pensadas como complementarias. Y en la actualidad existen muchos investigadores que prefieren pensar en la posibilidad de complementariedad metodológica de estos paradigmas. Si bien entiendo que el posicionamiento epistemológico, ontológico y axiológico de un paradigma excluye el posicionamiento ontológico, epistemológico y axiológico del otro paradigma, creo que en el punto metodológico, en los aspectos referidos exclusivamente a la metodología, ambos paradigmas, ambas lógicas pueden vincularse. Y entonces allí estamos hablando de una pluralidad metodológica, es decir, de la complementariedad de las dos lógicas desde el punto de vista metodológico. Solo para señalar algunos puntos. En el campo de la educación, la polarización que caracterizó el debate durante décadas parece dar lugar a la instalación de un sentido de complementariedad. Lo que señalo aquí es que, si bien durante muchísimos años en el campo educativo se polarizó entre trabajar en una lógica o trabajar en la otra, en la actualidad hay muchos estudios y muchos equipos de investigación que están intentando utilizar esta idea de complementariedad en el aspecto metodológico. Y han llegado a la conclusión de que, lejos de confundir las lógicas, lo que hacen es enriquecer el estudio y el abordaje del objeto de investigación. La investigación educativa actual no responde a un solo propósito, sino a propósitos múltiples, en los que exige una variedad de métodos. Esta es otra de las ideas que abona esta cuestión de la pluralidad metodológica, y es el hecho de que el campo educativo es un campo tan complejo que requiere la necesidad de conseguir distintas formas de explicarlo y distintas formas de comprenderlo. Existen propósitos que son múltiples y por lo tanto sería necesario la multiplicidad de métodos también.
Otra idea que apoya la pluralidad metodológica es que los distintos métodos aluden a distintas dimensiones de la realidad, por lo cual es necesario complementar e integrar. Y esto es real en tanto y en cuanto, por ejemplo, las macropolíticas educativas son basadas fundamentalmente en datos estadísticos, en datos matemáticos, pero también hay muchas cuestiones que escapan a esos datos matemáticos, a esas generalizaciones y datos estadísticos, y que son aportes importantes que puede hacer la investigación cualitativa en cuanto a la percepción de los sujetos, sobre todo pensando en el cambio y en la mejora en el campo educativo. La idea como la educación como objeto de estudio complejo exige y necesita la complementariedad. Y es como la idea final que he querido mostrarles en esta clase, y es, más allá de que existen distintos paradigmas de abordaje de la realidad, existen distintas lógicas de investigación en el campo educativo, el hecho educativo es tan complejo que exige y necesita la complementariedad de estos modos de abordar la realidad. Estos modos de abordar la realidad implican tener un pensamiento abierto que nos permita trabajar en equipo, cada uno aportando en lo que es fuerte y digamos, mostrando sus fortalezas en cuanto a lo metodológico, pero tratando de dar cuenta lo mejor posible de esta complejidad que es la realidad educativa.